Buenas tardes. Yo no tengo una voz tan potente como algunos de los oradores que me precedieron, así que espero que me puedan escuchar bien y tú me dirás si se escucha bien el sonido. ¿Sí? Después de 30 años de docencia, mis cuerdas vocales tienen un desgaste. Y ustedes sabrán comprender, más voz que esta no tengo. Tú decime. ¿Ahí? Bueno, a ver si ahora me escuchan mejor. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No es la primera vez que los visito, ni es la primera vez que diserto aquí para ustedes. Y siempre que vengo es muy grato, me siento muy cómoda, muy bienvenida. Y siempre siento lo mismo, que es un honor que el día en que ustedes se reúnen y se disponen a aprender algo mientras confraternizan en esta institución tan vieja y tan señera en este país como es el Rotary, me pidan a mí que sea la disertante. Me pareció muy pertinente el tema cuando me dijeron, y les voy a explicar por qué, no solamente por la fecha, que sería lo obvio. Me pareció pertinente porque este precioso lugar en el que ustedes se reúnen los días martes, el Club Uruguay, queda exactamente enfrente al sitio en el cual se juró la Constitución de 1830, el 18 de julio. En esa plaza, ahí enfrente, fue el acto central, no fue el único, se replicó en cada una de las plazas de todo el territorio nacional, las más pequeñas y modestas, algunas que apenas tenían un piso de pasto, algunas todavía cercadas con palos y con arbustos para impedir la entrada de los animales sueltos, como solía haber en los pequeños poblados de campaña. La jura en esta plaza, la Plaza Matriz o Plaza de la Constitución, como a partir de entonces se llamó, obviamente fue la más solemne, porque esta plaza era la sede de las instituciones que representaban el gobierno que en ese momento nacía y que tenía desde hacía 2 años una especie de ensayo de lo que iban a ser las autoridades nacionales o un gobernador provisorio. El Cabildo seguía siendo y lo seguiría siendo durante varios años la sede del poder grupal más importante y la propia presidencia, cuando ésta fuera finalmente electa en la persona de Fructuoso Rivera, luego de tener la Constitución que requería el inicio de la vida constitucional, tampoco estaba muy lejos, estaba en el fuerte en donde queda actualmente la Plaza Zavala. Queda solo la huella urbana de lo que era el fuerte, que era la sede del Poder Ejecutivo. ¿Se escucha bien? ¿O más o menos? Ella me pone un poco nerviosa porque eso significa que no me escuchan bien. ¿Ahí me escuchan? Les decía que me parecía pertinente porque ahí se hace el juramento mayor. No era la primera vez que esta plaza era testigo de una ceremonia de ese tipo, sí de la jura de una pieza constitucional, pero no de algunas otras ocasiones de enorme solemnidad, todas con el mismo sentido, siempre consagrar virtualmente al poder que fuese. En esa misma plaza se vivió la consagración del poder portugués, la década en que fuimos parte del reino de Portugal, Brasil y Algarve, y mucho antes de eso, en esa plaza nos hicieron jurar obediencia al rey inglés cuando estuvimos bajo dominio de los ingleses, y antes nos hicieron jurar, les hicieron jurar a nuestros antepasados varias cosas: fidelidad a cada uno de los reyes. Por supuesto, el último, Fernando VII, también en esta plaza se hizo un acto de jura de su figura, como antes lo había sido de su padre. Y también se celebraron los casamientos reales, los cumpleaños reales, las honras fúnebres reales. Esa plaza que está aquí enfrente es el escenario
en que se desplegaban los poderes buscando legitimidad y buscando de alguna forma la didáctica necesaria que el poder tiene. Porque convengamos, en un país que recién se originaba, en donde el analfabetismo era de guarismos insospechados, que rondaban el 80%, donde no había todavía, y no lo hubo por mucho tiempo, una educación pública que dependiera del Estado, en la que el Estado velara para que llegara a todo el mundo. Todos los actos públicos tenían que ser actos didácticos, así como la Iglesia, en sus largos caminos de entrada hacia el Señor, dispone cuadros que van ejemplificando la historia que no todos pueden leer en la Biblia y que no todos podían comprender cuando el sacerdote daba su sermón en latín. De la misma manera que en la Iglesia se imponía una didáctica de lo divino, en la plaza se imponía una didáctica de la política. Sobre todo porque la política, que ahora nos parece algo tan natural y que en nosotros es además algo que parece que llevamos en la sangre, porque pocos pueblos tienen un grado de politización tan intenso como el uruguayo, en aquel entonces todavía no era así. No hay que olvidar que en 1811, el momento en que comienza el ciclo revolucionario, es también el momento en el que la política se revela como un protagonista de la vida colectiva absolutamente novedoso. La política no existía cuando teníamos sobre nuestras cabezas un rey por mandato divino al que obedecíamos sin cuestionar, y de esa obediencia hacíamos la mayor de las virtudes, la que englobaba a todas las demás: ser leales, esto es, servir donde y cómo lo requirieran, no cuestionar jamás el poder, pensar que provenía de Dios y que ese acto de obediencia sin discusión era el acto que pintaba de cuerpo entero la calidad de un súbdito. No éramos ciudadanos todavía, lo fuimos a partir de 1830. Hay una diferencia enorme entre ser un súbdito y ser un ciudadano, en ser alguien elogiado por su obediencia y su sumisión, a ser alguien respetado por sus derechos y por su capacidad por reclamar y conquistar esos derechos cada vez que un desborde de poder amenaza con cercenarlos. Así que esa plaza fue siempre una plaza en donde se ejerció la didáctica política, sobre todo cuando la política se mostró en el escenario como un nuevo protagonista que ya nunca más se retiraría. La didáctica durante la monarquía, que el nacimiento de un nuevo país vino a romper rotundamente, una cosa que ya estaba resquebrajada desde 1811, pero la Constitución la quiebra definitivamente. La didáctica durante la monarquía era pomposa. Pompa es una palabra que usamos poco, sobre todo porque ya casi no existe pompa alguna en este país. Está bastante descartada, convendrán conmigo. Está bastante mal vista la pompa, porque, entre otras cosas, tenemos una identidad colectiva que hace de la igualdad feroz un mérito especial, una igualdad muy a rajatabla, y que en los últimos años muchos sentimos que más bien jalona hacia abajo que hacia ningún arriba posible. Antes de esa igualdad feroz, la pompa se ejercía en esa plaza de una manera didáctica y muy clara, porque el poder tenía que explicar de dónde venía su legitimidad, tenía que legitimar a su vez las diferencias sociales y tenía que explicarlas. Así que Carlos V dispuso, por ejemplo, que en cada una de las fiestas que se celebrasen en esa plaza y en todas las plazas de sus vastos reinos, solo pudiesen llevar brocato y bordados con perlas y con partículas de oro o hilos de oro los personajes vinculados directamente al poder o al poder religioso. Ninguna otra persona que no tuviera poder podía venir con un bonito vestido de brocato, ni siquiera si se lo podía comprar. Solamente podían hacerlo las personas con rasgos de nobleza. Esa era una de las facetas de la didáctica. La otra era, el rey nunca vino. Convengamos que el primer rey que vimos en este país y en toda América fue el rey Juan Carlos de Borbón, ¿no? El rey emérito, como se lo llama ahora. Antes de ese no vimos a ninguno. Sin embargo, el día que cumplía años o el día que se casaba, pero sobre todo el día de su santo,
Se colocaba un enorme retrato en esa plaza y la gente con su mejor ropa hacía cola para llegar al momento en que se reclinaba delante del retrato, se postraba delante del retrato, algunos más aparatosamente que otros, y ofrendaban públicamente un acto de obediencia y de sumisión. En esa plaza no solamente se tenía que venir vestido con ciertas características que marcaban el rango social al cual uno pertenecía, se tenía que venir a exteriorizar y de la manera más notoria posible, porque lo contrario hubiera sido apatía, negligencia, y eso podía entenderse como una ligera desconformidad o como un acto que preveía una posible desobediencia. Nada peor socialmente que una desobediencia. Así que aquí se exteriorizaba a los gritos, aquí se lloraba si había luto, se aplaudía rabiosamente si había casamiento, se ofrecía respeto y se deseaba lo mejor en nombre de Dios si lo que había era un nacimiento, si era un cumpleaños. Aquí la alegría explotaba y la tristeza lloraba abiertamente, con una sensibilidad que José Pedro Barrán llamó bárbara, y lo hizo sin que bárbara fuera despectivo, sino una manera de catalogar y sobre todo de confrontar con ese otro Uruguay que construimos a partir de la independencia y del triunfo de una burguesía que se afirmó en ese nuevo país y que tendió al disciplinamiento, a la pacatería, al embaramiento del cuerpo, a los rituales de mucha mayor rigidez. En este caso no lo era, así que el territorio bárbaro que éramos en 1830 estaba acostumbrado a festejar en esa plaza, estaba acostumbrado a ver el poder en esa plaza, seguía un ceremonial con unas pautas muy claras y sabía que tenía que exteriorizar todo lo posible. Lo hicieron el 18 de julio, lo pueden ver todos en un cuadro muy conocido, que incluso llegó a ser un billete de 5 pesos, si no me equivoco, ¿no? Que era la jura de la Constitución, en donde se ven ropas importantes, pero no se ve satén, porque todavía no se habían animado a transgredir la vieja norma de Carlos V, donde se ven niños jugando, porque efectivamente venía la familia a celebrar, y donde se ven galeras, trajes de cola y pico, porque todo el mundo se puso las mejores galas, siempre dentro de lo que marcaba su pertenencia social a un grupo, nunca mintiendo con la ropa el lugar social que tenía, porque esa sociedad entendía las diferencias, las justificaba y en cada uno de sus actos las ejemplificaba para que no se olvidara. El 18 de julio de 1830, como fue un día de júbilo además, del Cabildo, ahí enfrente, se tiró un cable de acero desde el techo hasta el centro de la plaza, que estaba adornada con pabellones y arcos, y en donde se sirvió el brindis y el refrigerio que todo el mundo disfrutó después del Te Deum y el agradecimiento a Dios. En ese hilo de acero se situó un malabarista en el techo y bajó a lo largo del hilo de metal, del cable, si ustedes quieren llamarlo de una manera más clara, en una bicicleta de una sola rueda, para gozo de los niños y aplauso general. O sea que había una especie de espectáculo para celebrar, además de música, por supuesto, bailes y el compartir, como estamos haciendo nosotros ahora, bocados, refrescos, bebidas, brindar por lo que sería de allí en adelante. Fue un día de fiesta, porque nacía un nuevo país. No todos estaban convencidos de la independencia y eso es algo que los historiadores no nos cansamos de repetir. Los relatos nacionales tienden a la unanimidad, tienden a pensar que es mejor aquello en lo que todos estaban de acuerdo. Y difícilmente estamos todos de acuerdo, nunca. Tampoco entonces. En 1830, en esta plaza, había gente que había jurado a las autoridades portuguesas, a los que los demás llamaban cisplatinos. Había viejos soldados artiguistas, veteranos pero no derrotados todavía. Había cruzados que habían participado en el movimiento en 1825. Había, cómo no, gente que había participado de la Asamblea de la Florida y había echado a rodar toda una nueva manera de encarar
las leyes y la organización política de este territorio. Habían sido algunos de ellos entre sí enemigos hasta no hacía mucho tiempo, y sin embargo todos festejaban al igual. Y sobre todo estaban allí presentes los grupos de simpatizantes de dos hombres que ya eran, de alguna forma, dos facciones visibles en el país. Me refiero a Lavalleja y a Fructuoso Rivera. No había partidos todavía, no estuvieron contemplados en la Constitución. No hay que reprochárselo, la Constitución no podía prever lo que todavía no había surgido. No se le puede pedir tanta clarividencia a un texto constitucional. Pero realmente estaban allí en germen dos facciones, dos grupos de simpatizantes que ya eran tan visibles que no hubiera habido constitución, ni hubiera habido gobierno provisorio, ni hubiera habido país independiente si esos dos generales, compadres pero rivales entre sí, no hubieran hecho los que se conoció como el acuerdo de los generales, ¿no? El gran arreglo secreto, pero conocido por todo el mundo, arreglado a la manera oriental de los dos caudillos, con una charla a puertas cerradas, con un intercambio de pareceres y de recuerdos, en los cuales se dividen las formas de poder más conocidas hasta ese momento. Lavalleja sería gobernador provisorio y Rivera sería comandante general de la campaña. Ese pacto de los dos generales le aseguró al país poder transcurrir en esos dos peligrosísimos años, y bien que sabemos los que vivimos el pasado reciente lo peligrosas que son las transiciones. Después se las puede criticar todo lo que se quiera, pero el momento de la transición siempre es una cuerda más temible para el equilibrio que la que iba del techo del Cabildo al centro de la plaza. Esos 2 años en que todo peligró, estos dos generales dijeron: hasta que las cosas no estén bien, nos mantenemos cada uno en su lugar y no nos peleamos entre nosotros. Y lo hicieron así, lo prolongaron hasta el año 35, porque después de aprobada la Constitución, durante 5 años nos iban a estar observando a ver si de verdad teníamos capacidad para sobrevivir, y no había en el interín de esos 5 años un episodio que le diera pie a la intervención ya de Brasil, ya de las Provincias Unidas, luego Argentina, ya de los ingleses, ya de cualquier otro país con apetito territorial sobre la Cuenca del Plata y sobre ese puerto mucho más notoriamente eficaz que el de Buenos Aires, que era el puerto de Montevideo. Así que, si ustedes revisan la cronología de la historia nacional, las dos divisas aparecen ya como bandera tristemente de guerra exactamente al año después de terminados los 5 años de observación, 1836. Hasta ese momento el pacto de los generales nos permitió la salvaguarda de ese territorio que nacía colgado de 2 palillos provisoriamente, bajo observación, con desconfianza de si se iba o no a tener la capacidad de gobernarlo. Lo señalo con énfasis, y ustedes dirán: esta mujer se olvidó que vino a hablar de la Constitución. No, no me olvidé. Lo señalo con énfasis porque un texto constitucional es no solamente el reflejo de un trabajo de juristas y de expertos en leyes, sino el reflejo de un momento histórico y sobre todo del pueblo que lo elige como la carta para regir su vida política. Y ese pueblo, muy brutal, muy salvaje, muy merecedor de ese calificativo de bárbaro, tenía la capacidad para entenderse. Y esa es una de las líneas de más larga duración en la historia del Uruguay. Puede haber periodos muy sangrientos y muy brutales, y en el final siempre hay una generosidad de ambas partes que permite un entendimiento y un volver a empezar. Ha recorrido la historia de nuestro país. Empezó con el pacto de los generales y no ha terminado nunca, y ojalá no termine jamás, porque es de las mejores cosas que tenemos. La Constitución, que todo este entorno permitió elegir como texto señero para la vida colectiva, ese texto pequeño que despectivamente, cuando estaba enojado, Fructuoso Rivera llamaba el librito y lo llevaba en la chaqueta,
como quien lleva unas deudas que no quiere pagar. Ese texto tenía las virtudes y los defectos que la época le permitía tener. Fueron 159 artículos que consagraron una constitución censitaria. Podían tener cargo los que tenían determinado monto de dinero y podían votar los que tenían determinado monto de dinero. No podía votar todo el mundo. El voto era masculino, de más está decir que ni siquiera se discutió si las mujeres podían votar. No eran las coordenadas de época las que permitían esa discusión, ni siquiera esa idea. Pero por sobre todas las cosas, a ese texto que establecía que la soberanía reside en la nación, que el nuevo país estaba formado por todos los ciudadanos nacidos en su territorio y que dividía el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Ese texto basado en la división de poderes, una de las novedades políticas, siglo XVIII y XIX, una de las grandes conquistas frente a ese poder único que representaba el rey, que tenía poder de vida o muerte sobre sus súbditos y que era a la vez el juez, el padre y el guerrero. Esta plaza escenificó cientos de veces el juez, el padre y el guerrero, que tenía en su cabeza los tres poderes juntos. Dividirlos y que cada uno vigilara al otro fue una de las mayores conquistas políticas del mundo moderno. Y Uruguay lo hizo en 1830. Ese texto, siempre se le reprocha a la Constitución, le negaba el derecho a votar, le negaba el derecho más importante que ejerce un ciudadano, que es elegir las autoridades que rigen la vida colectiva, a los peones jornaleros, a los sirvientes a sueldos, a los soldados de línea, a los deudores morosos del Estado y sin tener educación pública y gratuita y mucho menos obligatoria, a los analfabetos. Con lo cual se calcula, porque no hay cifras exactas, que esa ciudadanía se le negó el ejercicio del voto. Algunos hablan de un 80, otros de un 85% de la población. Pero seguro, matiz más o matiz menos, que la inmensa mayoría del territorio y de sus habitantes no tenía capacidad para elegir a sus gobernantes. Sin embargo, yo les dije, fue un buen texto y un texto de su época, porque no eligió potenciar el legislativo y convertirlo disimuladamente en una especie de senado vitalicio que avalara un poder cuasi imperial, como en otras constituciones de América se vio el modelo. Porque le dio al Ejecutivo mucho poder, pero no le dio la capacidad de perpetuarse en el poder. Y esa capacidad de no perpetuarse en el poder, y sobre todo ese deslumbramiento que la Constitución produjo, más allá de que Rivera la llamara el librito, se ha dado en llamar, a veces despectivamente por parte de los historiadores, o por lo menos con una crítica velada, sino con desprecio, con crítica, el ideario constitucionalista. Ese ideario constitucionalista, si uno mira los años que siguen, las décadas, el cruel siglo XIX en el que hicimos, vaya, doloroso aprendizaje de cómo era que tenía que ejercerse esa política que acabamos de descubrir, si uno mira las innumerables veces que la Constitución fue violada, negada, anulada, la cantidad de veces que se burlaron de ella o que sencillamente la pasaron por arriba, la cantidad de motines que esa misma plaza vio pasar y estallar, porque claro, acá estaban los poderes, así que había que tomar el fuerte, había que tomar el cabildo. Así que esta plaza, la misma que vio los fastos, la misma que vio los festejos, la misma que significó el boato y el poder, vio la ruptura de todos los poderes, el quiebre, las revoluciones una tras otra, los asesinatos, las balaceras. Algunas balas todavía están incrustadas en la fachada de la catedral. Sin embargo, esa Constitución fue el librito con el cual se medían todas las cosas. Y por más que se excedieran unos y otros, cuando alguien quería legitimidad,
y la legitimidad fue siempre apetecida, a partir del ideario constitucionalista, volvía una y otra vez a ella. Volvía a ella como referente, volvía a ella buscando que de alguna manera consagrara el poder, así se lo hubiera hecho al poder por medio de las armas y por medio de un asalto de las urnas. Sin embargo, una y otra vez fueron a pedir la legitimidad que la Constitución daba. Fue una Constitución censitaria, una Constitución que dejó fuera a un montón de gente, pero fue un referente de la división de poderes y sobre todo del concepto político más caro a las democracias, la representación. Los gobernantes representan a un colectivo y a él le deben dar cuentas. El júbilo fue grande y al otro día empezarían los problemas, porque la Constitución no terminó con ellos. Los problemas eran varios, derivaban de lo cruel que había sido el proceso revolucionario, derivaban del largo periodo de guerra que había empezado en 1811 y no había terminado sino hasta 1828. Derivaba de las múltiples intervenciones extranjeras y derivaba de algo espantoso que habían descubierto una vez que negaron la autoridad del rey. Cuando no hay alguien que centraliza en su persona todos los poderes, el poder desciende, pero todos quieren tenerlo. Así que el poder se convierte en un botín. Y aún una fracción de ese poder es un botín en sí mismo. El poder legislativo y el ejecutivo era maravilloso tenerlos y el judicial velando por encima de los dos, pero esa división de poderes durante el largo y doloroso siglo XIX fue muchas veces un trozo del gran botín del poder que se disputaron ferozmente las facciones y las instituciones y las viejas territorialidades, porque el cabildo sobrevivió y como algo más que un edificio, sobrevivió como un viejo poder colectivo que tenía la legitimidad que provenía de la época del rey. Y sobre ese se sobrepusieron otros poderes nuevos que también requerían legitimidades nuevas. La confusión, la superposición de poderes, la heterogeneidad, la oscilación y yo diría el abigarramiento de instituciones y ambiciones fue una cosa que atravesó todo nuestro siglo XIX. Salvamos el examen, no sé si con bueno muy bueno o con muy bueno, pero salvamos el examen y llegamos a construir una democracia equilibrada y hasta el día de hoy admirada en el resto del mundo, pero la Constitución fue el oscilante puntapié inicial de esa larga conquista. Yo los veo todos muy elegantes hoy, así que creo que se pusieron los oropeles que marcan la dignidad de todos ustedes y de este espacio, aquella misma. Creo que les daría yo permiso a vestir brocato y perlas, como Carlos V no le permitió a mucha gente, para recordar todos juntos hoy una fecha importante. Como ustedes saben, el país está muy desmemoriado últimamente. Las efemérides históricas están a la baja en la bolsa de valores. Sin embargo, la historia sigue siendo un ganador eterno, una ganadora eterna, porque todavía enseña muchísimas cosas. Muchas gracias.